Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a un nuevo Watchlist? Esta semana tenemos novedades, vamos a realizar el Watchlist a partir de hoy como en formato video. Por lo tanto, a continuación van a poder conocer algunos de los análisis e ideas para esta semana en donde se desprenden también análisis para el dólar a nivel internacional, el dólar frente al peso chileno y las acciones de Estados Unidos conocidas como el S&P 500 donde se componen, donde se construyen las 500 compañías de mayor capitalización bursátil. Así que a continuación vamos a revisar. Siempre invitarlos entonces que nos puedan seguir en el canal de YouTube bajo el nombre de Renato Campos, que les habla, y obviamente estar atentos a las publicaciones de este y otros videos, junto también a los closing bell de todos los días viernes a las 3:30 de la tarde. Para cualquier información, siempre revisar también el semanal en donde va a estar publicado este video ante cualquier duda o revisión o reanálisis que quieran revisar, para que así puedan acceder entonces a través de su sesión de usuario premium. Pues bien, nos vamos entonces a lo gráfico. En esta ocasión vamos a comenzar con el dólar a nivel internacional, el cual se sostiene en torno a la franja de los 95 puntos, como ustedes pueden ver, luego de un cierre ligeramente negativo el mes de septiembre. Un recorrido que nos llevaba a pasar desde un precio de apertura en torno a los 95,10 hacia valores por debajo de los 94 puntos previa alza de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos todavía una secuencia o bien un impulso bajista que fue conducido a lo largo del año 2017, de inicio del 2016 o finales del 2016 hasta inicios del 2017, y comenzamos a ver, como ustedes pueden ver, un escenario de recuperación a partir de enero de este año 2018, el cual ha estado constituido finalmente por un efecto de apreciación o bien un efecto refugio que ha alcanzado el mercado con el dólar a nivel internacional debido a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China principalmente. Ahora, lo que podemos ver durante los últimos 3 a 4 meses aproximadamente es una serie de velas de indecisión en torno a esta zona de los 95, que ha sido un escenario de resistencia anterior para el precio. Por lo tanto, lo que comenzamos a ver a partir de estos niveles es un potencial escenario de desaceleración, así como también la fuerza relativa del precio nos muestra en el mediano y largo plazo, un escenario bajista en donde pasamos de ver una secuencia bajista al mismo tiempo en donde el precio comienza a dibujar una secuencia de máximos y mínimos decrecientes. Por lo tanto, si revisamos este escenario, todavía podríamos pretender ver un escenario bajista, pero al revisar en detalle qué es lo que viene ocurriendo con el dólar a nivel internacional, también nos podemos percatar del rebote que el dólar index mostró tras la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos por subir su tasa de interés hasta un 2%, hasta un 2,25%. Esto ha demostrado entonces que esta línea de tendencia o bien esta media móvil exponencial de 50 periodos le ofrece soporte al precio ya en 2 ocasiones de forma inmediata, como ustedes se pueden percatar, y esta situación entonces viene a conducir o viene a construir un escenario de soporte importante para el dólar index. Ahora, como esta secuencia es mínimos crecientes, donde nosotros vamos a intentar o bien comenzar a dibujar una posible tendencia, y es donde potencialmente vamos a estar buscando también un escenario alternativo que venga a dibujar un dólar index de esta forma, en donde se comience a dibujar una figura de tipo cuña. Es por eso que la situación o bien los niveles en los cuales se acerca el dólar a nivel internacional durante las próximas horas parece ser muy interesante. Ahora, mi apreciación en el largo plazo sigue obviamente estando establecida por esta secuencia de máximos y mínimos decrecientes en el tiempo, tanto por esta secuencia que vemos en amarillo, tanto esta, y aquí la voy a utilizar la misma circunferencia, estos máximos y mínimos decrecientes, y este máximo o bien es toda esta franja que el mercado comienza a dibujar, que parece ser entonces una piedra de tope para la evolución del precio del dólar index. Por lo tanto, el escenario o bien la situación que enfrenta en estos minutos es potenciales desaceleraciones del precio en torno a los niveles actuales para seguir conservando un escenario bajista. Ahora, al revisar un gráfico de menor temporalidad, un gráfico diario, vamos a poder encontrar con mayor detalle las zonas de resistencia importantes para el precio, como lo pueden ver en esta franja en bordeo. Ahora, también otra situación interesante es calcular o bien revisar cuáles son las líneas de tendencia que el dólar puede marcar. Puede ser tanto esta secuencia bajista que logra envolver con mayor protagonismo estos máximos decrecientes, y potencialmente en esta zona, los niveles actuales, podría desarrollar velas envolventes que nos darían un carácter bajista para el dólar index. Ahora, fíjense lo que ocurre con el RSI. Aún le resta camino
al RSI por venir a mostrar un potencial escenario alcista, o bien un nuevo impulso alcista de una recuperación en la fuerza del RSI para mostrar en definitiva una tendencia bajista en el mediano plazo, y obviamente esto seguir considerando una evolución de desaceleración para el dólar index y ver un deterioro a lo largo del tiempo. Ahora, ¿cuáles son los escenarios fundamentales que propongo para una caída del dólar? Es donde al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de Donald Trump, le conviene tener un dólar débil para tener una competitividad comercial a nivel internacional. Y es por eso que podríamos dentro de las próximas semanas estar escuchando comentarios por parte del presidente de Estados Unidos un tanto negativos para el dólar, y es por eso que debiese presentar también una mayor depreciación. Ahora, nosotros consideramos eventualmente que el dólar efectivamente debiese ir en la línea alcista considerando la alza de tasas, pero también estos escenarios nos conllevan o bien nos conducen a que otras monedas puedan también recuperar terreno. ¿Por qué? Debido al optimismo que se tiene en frente a la economía americana, y este optimismo en torno a la economía americana podría también entonces entregarle un optimismo al resto de las economías del mundo, y es por eso que monedas como el australiano, el neozelandés podrían acaparar terreno, el canadiense luego obviamente de la unión o bien este acuerdo entre Estados Unidos, México y, valga la redundancia, Canadá, podrían entonces también continuar un escenario alcista frente al dólar y obviamente restarle el protagonismo al billete americano. Por lo tanto, a partir de las próximas jornadas vamos a estar muy atentos a la evolución del precio, cómo se sigue desarrollando en torno a estos niveles, ya que podríamos ver un movimiento alcista hacia esta zona, sí, efectivamente, pero me parece que ya estos son los niveles que nosotros debemos estar considerando para rechazos del dólar hacia líneas de tendencia, o bien dibujar un carácter bajista, o bien continuar mostrando un movimiento alcista y luego de eso revisar esta secuencia bajista para el dólar a nivel internacional. Por lo tanto, vamos a seguir muy atentos a la lista que esto se pueda presentar o bien que el dólar index pueda venir a presentar durante los próximos días. Siguiendo con el escenario que vienen presentando las monedas frente al dólar, nos podemos percatar de la evolución que ha presentado bien que presentó el dólar frente al peso chileno durante el mes de septiembre. Prácticamente una evolución o un movimiento de casi 30 pesos a lo largo del mes, pero lo más importante es que en el trimestre solamente logró avanzar entre el precio de apertura, que estaba en torno a los 653, solamente estaba cerrando en torno a los 657, por lo tanto solamente presentó un avance trimestral de 4 pesos por dólar. El rango de amplitud casi fueron unos 45, incluso me atrevería a decir 65-60 pips de movimiento que viene presentando el dólar frente al peso chileno, y esto deja entrever finalmente que el mercado no le tiene temor a lo que pueda pasar en Argentina o bien en la región, en donde los temores se imprimieron debido a la incertidumbre político-económica que se ha dejado caer en torno a Argentina y a Brasil por las prontas elecciones. Por lo tanto, me parece que ya no son motivos por los cuales el mercado debe estar preocupado. Así obviamente lo han dejado entrever algunos análisis que proponen entonces que la economía local o la economía de Chile no es permeable frente a estos riesgos, sino que es mucho más permeable frente a la desestabilización que pueden causar una guerra comercial entre Estados Unidos y China como los principales socios o bien como uno de los principales agentes internacionales y comerciales de Chile. Es por eso que al revisar o bien al entender acuerdos, por ejemplo, entre Canadá, México y Estados Unidos, le dan la posibilidad también entonces a que el mercado anticipe un potencial acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, o bien que China dé un brazo a torcer en este escenario. Un escenario optimista, repito, que nos ha dejado entrever la Reserva Federal de Estados Unidos en cuanto a la economía americana, también entonces propone un poco de tranquilidad al mercado, y es por eso que el dólar en la región parece ya no ser, o por lo menos frente al peso chileno, parece no ser una alternativa clara a considerar, sino que comenzamos a ver o bien a digerir con mayor optimismo las cifras macroeconómicas que se han dejado caer durante el último trimestre y puntualmente el último mes de septiembre. Recordar que esta semana, el día de mañana, puntualmente día martes, se van a conocer las ventas minoristas de Chile, y también el día viernes la actividad económica que nos va a dar un anticipo del Producto Interno Bruto, que el cual ya se ha situado bien, se ha ubicado en torno a un 4% de acuerdo a las proyecciones de tanto de las entidades locales como del Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, un escenario optimista para el dólar a nivel internacional, para el dólar frente al peso chileno, continúa siendo la tónica como lo hemos comentado. A nivel técnico, fíjense ustedes, el RSI
logra romper, vulnerar secuencias de una tendencia alcista que se marcaba. En un gráfico de menor temporalidad, en un gráfico diario, veíamos ya una divergencia mucho más marcada en cuanto a la evolución del precio con respecto a la fuerza relativa, y ya se venían cumpliendo los objetivos entonces de ruptura o bien de que señalábamos en seminarios anteriores. Por lo tanto, el cierre mensual que se presenta es una vela totalmente envolvente, o bien una vela que se podría considerar de carácter envolvente, y los rebotes que el mercado pueda venir a presentar no buscamos o bien no esperamos que sean por sobre la zona de los 665 pesos por dólar. No debiésemos ver un rebote mucho más allá de los 665 pesos por dólar a corto plazo. Fíjense cómo el precio intenta respetar la franja bajista o bien la línea de secuencia bajista que el mercado dibuja, pero esto obviamente parece ser simplemente una reacción técnica que no debiese venir a superar, como digo, la zona de los 665 pesos por dólar, o ya en un caso extremo, la zona de los 675, 680 pesos por dólar, en donde las oportunidades para venir a buscar cortos estarían en torno a 665, 675 y los 680 pesos por dólar como valores muy interesantes para venir a buscar cortos en el largo plazo, que es una de las principales opciones o bien ideas de trading que hemos dejado a lo largo de este año 2018 en los diferentes watchlists que se han presentado en nuestra página ghtrading.cl. La evolución del euro dólar es mucho más curiosa, sobre todo por el cierre negativo que venía presentando la semana pasada. Esto se debe finalmente al optimismo por parte de la Reserva Federal y el alza de tasas de la entidad federal. Ahora, también debemos considerar que el mercado ha estado atento a lo que el Banco Central Europeo nos ha dejado, pero creo yo, de acuerdo al movimiento que el mercado viene presentando, una secuencia de mínimos y máximos crecientes durante los últimos meses, durante las últimas semanas, todo este movimiento finalmente, lo vamos acá a señalar, todo este movimiento alcista, creo que es simplemente lo que se muestra o lo que se mostraba la semana pasada, era una reacción positiva y totalmente coherente a favor del dólar. Pero no debiésemos ver una caída por debajo del 61,8% o el 50% de Fibonacci finalmente. O sea que el dólar a nivel, el euro dólar no debiese venir a perder la zona de los 1.15,20 o la zona de los 1.15 finalmente. Como ustedes pueden ver, el RSI marca toda una pauta alcista en donde se viene recuperando la fuerza relativa del precio, y habían algunas figuras muy interesantes que nosotros consideramos como un hombro cabeza a hombro que tendió a ser ligeramente fallido, simplemente alcanzando el objetivo del segundo hombro, por lo que entonces debiésemos estar atentos a toda esta franja de mínimos que estaría aguantando el precio para las próximas jornadas. Es por eso que el cierre negativo del día de hoy sugiere mayores descensos para las próximas horas de transacción, pero es en esta zona, en los niveles actuales, donde nosotros esperamos ver potenciales escenarios de rebote en el precio. Es por eso que figuras o patrones de cambio como velas de desaceleración en torno a estas zonas de mínimo, o bien escenarios de lateralidad que se puedan mostrar en gráficos de menor temporalidad, van a ser entonces patrones muy interesantes y claros que vamos a estar revisando durante los próximos días para potencialmente buscar posiciones de compra en el euro frente al dólar. ¿Cuáles son las ideas o bien cuál es la proyección para el euro dólar? Creo que debiésemos comenzar a revisar un escenario alcista a partir de estos niveles que venga buscando este tipo de movimientos, por ejemplo. Este debiese ser entonces el movimiento final para el euro dólar que estaríamos buscando, obviamente con los movimientos en tipo zigzag habituales que el mercado pueda venir a mostrar, pero este sería entonces el movimiento que debiese venir a representar el euro frente al dólar durante las próximas semanas, pensando, como ya bien les digo, en la debilidad del dólar a nivel internacional que pretendo revisar de acuerdo ya a los aspectos fundamentales que he comentado brevemente. Estos aspectos fundamentales también podrían ir acercando a un fortalecimiento del euro, considerando también el escenario que nos pueda dejar el Banco Central Europeo a finalizar este año 2018 con su última reunión del año, y obviamente dando proyecciones de alza de tasas para el año 2019, como así el mercado lo descontó a lo largo del 2017 y comienzos del 2018 puntualmente, por lo que entonces todo el escenario de recuperación a favor del euro podría estar incubándose en torno a los niveles actuales, o bien valores por debajo, ligeramente por debajo de los 1.15, como bien lo señalaría esta circunferencia que ustedes pueden ver en pantalla. Vamos a estar atentos entonces al RSI, que podría marcar entonces la pauta a considerar para los próximos días.
Ahora, en corto plazo ya se habían visto algunas rupturas de tendencias, como lo comentábamos en seminarios anteriores. El RSI venía marcando una pauta bajista para su cotización y aquí podíamos también intentar predecir una ruptura de la fuerza bajista que el mercado venía dibujando, pero como ustedes pueden ver, el mercado tiende a venir a buscar la media móvil exponencial en los mínimos consecuentes que viene desarrollando el mercado con el movimiento del dólar a nivel internacional. Por lo tanto, a partir de esta secuencia de máximos decrecientes que el mercado dibuja, la cual ponemos en rojo, a partir de esta secuencia de máximos decrecientes, el mercado podría venir entonces a considerar la media móvil como una resistencia para el precio y venir entonces a imprimir un nuevo mínimo decreciente para el euro frente al dólar. Entonces, lo que debiésemos estar atentos nosotros es venir a considerar una secuencia bajista, nuevamente un nuevo impulso bajista hacia la zona de los 1.1540, donde el mercado podría comenzar a venir a buscar ya una consolidación en estos niveles y venir entonces a considerar la media móvil como, o bien la secuencia de máximos decrecientes como el desafío a romper o a vulnerar durante las próximas jornadas de transacción, y aquí buscar potencialmente patrones de cambio en gráficos de menor temporalidad, o bien las rupturas que ya estaríamos considerando para el día de mañana o bien para las próximas jornadas, obviamente de la secuencia o la potencial secuencia o tendencia bajista que dibuja en esta temporalidad, o bien la ruptura de la media móvil y el precio posicionándose por sobre esta para buscar entonces un nuevo desarrollo alcista para el euro frente al dólar. Primero que todo, partimos revisando un gráfico de 4 horas. Como ustedes pueden ver, la tendencia alcista sigue intacta en el último, o bien en esta secuencia de nuevos máximos históricos que ha venido revisando el S&P 500, el índice de Estados Unidos, pero sí nos percatamos de una revisión o bien una secuencia de máximos ligeramente decrecientes para el precio. Ahora, estos máximos ligeramente decrecientes logran encontrar también niveles de soporte en torno a medias móviles y no vulnerar mayores caídas o venir a buscar entonces la secuencia que anteriormente mostraba. Por lo tanto, todo este segmento o bien todo este dibujo que estaría dejándonos el S&P, toda esta zona podría ser simplemente un desarrollo de consolidación para venir a buscar un nuevo impulso alcista y simplemente esto ser una fase de acumulación por parte de las acciones americanas. Ahora, también lo podemos percatar de esta forma o bien considerar esta fase de acumulación como la pérdida relativa de fuerza del precio, la fuerza alcista. Por lo tanto, este patrón bajista que viene acompañando no tan solo el precio, que podría venir a dibujar un elemento muy interesante, sino que el RSI también podría darnos un patrón interesante a estar considerando al mismo tiempo, que nos daría potencialmente una entrada anticipada. Podríamos entonces especular que el RSI dibujaría un posible patrón bajista y lo que nosotros estaríamos revisando es una posible ruptura de este patrón bajista antes que obviamente la estructura del precio mismo, recordando que el RSI o los osciladores tienden a anticiparse un poco a los movimientos del precio, no en un 100% efectivo, pero sí tienden a anticiparse. Por lo tanto, una ruptura de una potencial secuencia bajista nos daría entonces una ruptura luego del precio, y es por eso que podríamos nosotros estar especulando con una posición de compra, obviamente cuidando la gestión correspondiente de esta transacción como se deba. Ahora, ¿cuáles serían una zona óptima para venir a buscar algunos niveles de stop en una posición de compra? Absolutamente y definitivamente los stop debiesen estar por debajo de estos niveles, o ya para cualquier o mayor seguridad los stop deberían estar por debajo de estos niveles para que puedan estar atentos durante los próximos días. O sea que por debajo de la zona de los 2.910 o 2.870 puntos sus stop debiesen estar. Los objetivos pues siguen siendo los que ya hemos considerado anteriormente, o sea los 3.000 puntos. Entonces esto nos dejaría en una relación de riesgo-retorno, en el primer caso bastante favorable, mientras que en una segunda instancia podría ser menos favorable y prácticamente una relación de riesgo-retorno 1:1, inclusive no tan favorable a nivel de riesgo y obviamente a nivel de gestión. Por lo tanto, debiesen estar muy atentos a cuál se puede hacer la variación del S&P. A mi parecer, creo que niveles de stop por debajo de los 2.910 debiese ser lo más adecuado para estar considerando una posición de compra en el S&P durante los próximos días de transacción. Ahora, niveles o bien escenarios de mayor temporalidad, niveles de tiempo o bien rango de temporalidad mucho mayor, creo que sería interesante también revisar esta estructura.
como por ejemplo el RSI viene mostrando una ligera secuencia bajista en sus máximos, lo que entonces podría determinar una caída en la fuerza relativa del precio y estar hablando entonces de una acumulación finalmente en el largo plazo para el comportamiento de las acciones americanas y luego de eso comenzar a buscar entonces nuevos máximos históricos. Esto querría decir entonces que la búsqueda o bien el alcance de los 3.000 puntos debiese estar muy cercana hacia finales de este año 2018 y no anticipar movimientos alcistas mucho mayores. Por lo que entonces toda esta franja o todo este segmento a partir de los máximos históricos alcanzados recientemente, o bien todos estos niveles, inclusive los máximos anteriores, debiese ser una zona de acumulación que nos daría entonces para buscar un avance mucho mayor para el precio. Ahora, aquí también podríamos especular que la fuerza relativa del precio podría darnos el día de mañana una potencial caída de este y veniría a dibujar, por ejemplo, figuras como un potencial hombro cabeza hombro, o sea que la caída que podríamos estar realizando a partir de esta zona podría venir a dar niveles de soporte en torno a los 2.870 puntos, por lo tanto habría que estar muy atentos a ver cuáles son las figuras que el mercado nos quiere mostrar. Obviamente yo lo que considero es que el mercado también podría venir a buscar esta línea de tendencia, por lo tanto no sería nada de raro venir a considerar un descenso mucho mayor, considerando que todavía está o bien tenemos por delante un escenario económico o bien una potencial guerra comercial con China o bien una guerra comercial propiamente tal, y también obviamente el escenario que nos deja Estados Unidos en cuanto a sus relaciones comerciales con China y las situaciones en Europa que podrían dar un descalabro financiero medianamente que no debiesen ser un gran impacto para Estados Unidos, pero sí podrían provocar algunos descensos a nivel internacional. En el caso de la renta variable en Alemania, vemos cómo la secuencia del RSI viene siendo elocuente con respecto al comportamiento del precio. Esto entonces nos deja en alerta que la ruptura de este RSI nos podría dar una nueva esperanza alcista o bien una recuperación de la fuerza de compra por parte del mercado, y eso entonces estaría hablando de una ruptura o bien de niveles por sobre los 12.500 de los 12.600 puntos para la renta variable en Alemania. Esto debe ser entonces una estructura alcista por sobre esta secuencia bajista o por sobre también esta secuencia bajista que el mercado viene dibujando, que son las dos que nosotros estamos pendientes, y obviamente una superación de esta zona de los 12.900 ya nos daría entonces un escenario para nuevos máximos históricos dentro de las próximas, obviamente dentro de los próximos meses. Considerando esta situación, es por lo cual nosotros estamos muy pendientes de revisar un quiebre por sobre nuevamente la media móvil exponencial de 50 periodos, que nos daría entonces el impulso definitivo para venir a buscarlo. Ahora, el cierre de la semana pasada es ligeramente negativo, pretende ser una vela envolvente de acuerdo a los riesgos que venía dejando Italia, pero creemos que simplemente son riesgos aislados que no debiesen pasar a mayores, como así lo veníamos conociendo a principios de este año 2018, en donde también habían algunos riesgos para la renta variable en Alemania y los descensos que también hemos conocido a lo largo del orbe. Por lo tanto, vemos con buen ojo la zona de los 12.000 puntos, 12.100 puntos, como para buscar nuevamente posiciones de compra. Si de hecho nos fijamos en un gráfico de menor temporalidad, los niveles de soporte están muy bien marcados, la recuperación fue muy rápida por sobre los 12.100 puntos, 120 puntos aproximadamente, por lo tanto cualquier nivel o cualquier intención del precio por caer nuevamente hacia esta zona, la franja que tenemos acá en púrpura, debe ser entonces un indicativo para considerar posiciones de compra, como ligeramente lo hizo el día viernes previo o bien antes del cierre de la sesión de la última sesión del mes de septiembre. Por lo tanto, vamos a estar muy atentos a ver cómo sigue esta situación. Ahora, considerar algunos elementos técnicos de corto plazo, en un hombro cabeza hombro invertido que podríamos estar aquí allanando o bien considerando durante las próximas horas. Fíjense, y aquí nace entonces un potencial segundo hombro que podría venir a estar buscando el mercado en definitiva y recobrar entonces este impulso alcista que nos viene mostrando el precio durante las últimas semanas de transacción. Así que bueno, atentos todos al DAX, que podría estar presentando ideas muy interesantes. Al revisar nuevamente monedas relacionadas al dólar, nos podemos percatar de la variación que ha presentado el dólar frente al yen japonés. Al eliminar los escenarios de riesgo, es donde el yen japonés ha tendido a ser una de las monedas que más ha perdido terreno durante los últimos meses, y también considerando los efectos de la política monetaria del Banco Central de Japón, que no han tenido cambios durante los últimos meses o bien durante las últimas oportunidades.
Es por eso que el yen ha tendido a depreciarse cuando también la renta variable en Japón ha venido a registrar nuevos máximos históricos. Por lo tanto, es muy poco probable que el yen por el minuto o a corto plazo tienda a presentar un escenario de apreciación mucho mayor. Técnicamente si bien alcanza niveles de resistencia que podrían ser medianamente importantes, niveles en torno a los 113.90, 114.40 o inclusive valores mucho mayores, como se pueden dar cuenta en esta segunda franja. El RSI ha logrado romper una secuencia bajista en su comportamiento. Ahora, ¿cómo podemos apreciar toda esta situación? O bien, ¿cómo considerar que al dólar frente al yen le podría quedar o restar un nuevo impulso alcista? Es donde nosotros podríamos medir hacia dónde se podría dirigir el RSI, y de que no llegara a avanzar más su evolución, podríamos comenzar ya a anticipar un revés en la cotización del par, como ustedes pueden darse cuenta, donde el RSI alcance niveles en torno a los 73 máximos anteriormente registrados. Podríamos nosotros volver a trazar, por ejemplo, una nueva secuencia bajista del precio con respecto obviamente a la evolución de este, y es donde estaríamos entonces buscando una revalidación o bien una fuerza bajista que se mantendría a lo largo del tiempo. Por lo tanto, a nivel de precio, el par podría venir a buscar estas zonas de máximo para comenzar a buscar un revés mucho mayor, o bien venir a adecuarse hacia líneas de tendencia que el mercado viene dibujando con mayor claridad en gráficos de corto plazo. A nivel mensual, el par pretende venir a buscar impulsos alcistas mucho mayores. Como ustedes pueden ver, el precio lograba rechazar retrocesos momentáneos durante el mes de septiembre, y luego de eso comenzaríamos entonces, o bien pretende proyectar movimientos alcistas mucho mayores que estarían buscando esta zona, o bien los máximos anteriormente registrados en torno a o por sobre los 122 yenes por dólar para tener en consideración. Obviamente estas son situaciones que vamos a estar evaluando en el mediano plazo, pero creemos que movimientos muy interesantes se podrían dar en torno a estos niveles para venir a buscar líneas de tendencia, y eso podría entonces también ser consecuente con la evolución bajista de la bolsa americana o bien de la renta variable a nivel mundial. Por lo tanto, creemos que aún persisten algunos señales de riesgo para la renta variable o para el mercado en general. Por lo tanto, el yen podría ser uno de los principales catalizadores de esto, y es donde se estarían dando, o bien los niveles que ya comienza a mostrar pueden ser muy interesantes para buscar retrocesos momentáneos en el precio, o bien caídas muy fugaces que el mercado pretenda venir a mostrar. En el caso del australiano, a nivel semanal vemos un cierre ligeramente negativo que venía reaccionando durante los últimos días de la semana pasada, sobre todo con la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Pero vemos que la recuperación del precio parece ser mucho más elocuente, y nosotros seguimos esperanzados, bien buscando una recuperación en línea con los acuerdos que Estados Unidos pueda venir a buscar con sus pares asiáticos. Estos pares asiáticos obviamente pretenden mostrar todavía entonces un escenario de recuperación para el australiano, o bien de mayor confianza. Hoy por la noche tenemos decisiones de tipos de interés en Australia, y eso podría también darnos un acercamiento a la evolución del australiano, o bien cuál se podría ser el escenario a considerar. Por el minuto, la tendencia sigue siendo bajista para el precio, como ustedes se pueden percatar. Incluso si lo vemos en un gráfico de menor temporalidad, se van a poder dar cuenta que la secuencia sigue siendo bajista, pero la recuperación de estas zonas de mínimo en torno a los 0.72 parece ser importante. Es por eso que señales o bien figuras de tipo técnicas como hombros, cabeza, hombros, que ustedes pueden ver en esta situación o bien en este escenario, podrían estar considerándose para la evolución del precio durante las próximas horas de transacción. Ahora, a nivel mensual, el cierre con una vela de cambio en torno a niveles mínimos que anteriormente ya habíamos considerado pueden darnos entonces una apreciación alcista para el par, y es por eso que la situación o bien cualquier evolución del precio por sobre estas líneas de tendencia nos darían entonces mayor seguridad para buscar posiciones de compra en el mediano y largo plazo para el australiano. A corto plazo, ¿cómo considerar algunas entradas? Me parece que el precio por debajo de la media móvil todavía entonces nos mantiene con un escenario bajista, pero también vemos una secuencia bajista de corto plazo que nos estaría condicionando el precio. Por lo tanto, rupturas por sobre la media móvil, rupturas por sobre esta línea de tendencia y obviamente una consolidación o los pullbacks necesarios que el mercado habitualmente realiza serían entonces el indicativo o bien el vamos para considerar posiciones de compra durante esta semana o bien durante los próximos días para revisar en el par australiano frente al dólar. En un gráfico de una hora
La secuencia a corto plazo parece ser alcista, mínimos crecientes, máximos que pretenden ser crecientes, veniendo a recuperar máximos anteriores. Por lo tanto, este nuevo impulso nos debería venir a buscar esta línea de tendencia, marcar máximos de igual valor y mínimos que sean crecientes, buscando entonces una ruptura para las próximas horas de transacción. Obviamente, todo este movimiento tiene que ser consecuente con las decisiones de política monetaria de Australia y por otro lado entonces también con la debilidad del dólar que se pueda venir a presentar durante las próximas jornadas y obviamente las próximas semanas, para que podamos tener en consideración. Al menos mi visión de cara a finalizar el año, repito, es un dólar bajista, no frente a todas las monedas, pero sí debiese venir a presentar una debilidad a nivel generalizado, y es por eso que pretendo buscar posiciones de compra en pares como el euro frente al dólar y el australiano frente al dólar, o bien el neozelandés frente al dólar. Tanto el australiano como el neozelandés pueden ser monedas muy interesantes o recorridos muy interesantes de cara a finalizar el año y durante el año 2019. Al revisar nuevamente el mercado accionario, volvemos entonces a percatarnos de la evolución de Disney. Como ustedes pueden ver, ha logrado romper ya la secuencia o la formación de cuña. Esto obviamente viene enmarcado en una ruptura del 30 o bien aguante del precio en torno al 38.2 de Fibonacci, una formación de tipo cuña que nos da una proyección hacia la zona de los $140 por acción aproximadamente. Si nosotros buscamos esto, esta debiese ser nuestra primera proyección para el precio de Disney, y luego de eso debiésemos buscar obviamente una formación de tipo one to one que debería ser la extensión completa o el 100% que deberíamos venir a buscar el día de mañana. Es por eso que nosotros lo podemos hacer con una extensión de Fibonacci, y una extensión completa en el largo plazo nos debería mostrar un movimiento alcista hacia la zona de los $180 por acción aproximadamente para las acciones de Disney. Al menos por el minuto del cierre mensual es positivo, rechazando toda esta secuencia bajista. Como ustedes pueden ver, desestimó la contracción que mostró durante el mes de agosto. Tenemos un nuevo impulso alcista y es lo que entonces estaría gobernando o bien comandando la evolución del precio para las próximas jornadas. Ahora, el cierre semanal es elocuentemente alcista, por lo tanto, este último impulso alcista es el que yo estoy midiendo, o que comenzaríamos a medir con algún potencial retroceso de Fibonacci para buscar una nueva posición de compra. Estas posiciones de compra vamos a estar buscándolo entonces en torno al 23,6, 38,2 o el 50% de Fibonacci, que anteriormente fue una zona de máximos que estuvimos considerando para buscar posibles entradas en largo en Disney. En un gráfico de menor temporalidad, creo que los niveles son los siguientes. Podría ser esa zona principalmente la que estaríamos revisando para potencialmente buscar compra, o sea, en torno al 23,6 de Fibonacci sería una zona muy interesante para venir a buscar compras durante las próximas horas de transacción, o bien ya ver un retroceso hacia el 50%. Por lo tanto, podríamos hacer dos cosas, una estrategia: venir a buscar compra en torno al 23,6, un 50% en la posición que nosotros consideraríamos, y luego el otro 50% venir a buscarla con en torno al 50% de Fibonacci, y eso nos daría entonces una estrategia mucho más adecuada para así mitigar el riesgo y obviamente no estar comprando a un valor excesivamente, o bien no un valor tan excesivo, pero sí a un valor muy especulativo, que sería en torno a los $115,30 por acción. Y por último, consideramos ideas de trading en el caso del oro. Como ustedes pueden ver a continuación, tenemos el oro a lo largo del tiempo en una tendencia alcista, a la cual se apoya durante el último mes de transacción, y es por eso que la situación parece ser interesante para buscar potenciales escenarios de compra. Los escenarios de compra a nivel mensual parecen ser ligeramente interesantes. Veíamos un mes que no presentaba grandes movimientos el último mes de transacciones, por lo tanto podría ser una cuestión más que habitual el considerar una desaceleración en torno a estos niveles. Fíjense cómo lo fue en noviembre del año 2015, un mes que no presentó grandes movimientos. En septiembre de este año no presentó grandes movimientos el oro, y es por lo tanto una situación la que nos dejaría en un punto muy interesante para buscar posiciones de compra. Durante los últimos mínimos que el oro venía registrando son antiguas zonas de soporte. De hecho, podemos revisar otras plantillas. Son antiguos soportes que el mercado viene considerando, fíjense. Por lo tanto, no debiese el oro venir a buscar ni mínimos mucho menores por debajo de la zona de los 1180, a menos que el dólar muestre o venga a mostrar una apreciación mucho mayor, y eso nos podría entonces encauzar un dólar en torno, o bien un oro
en torno a la zona de los $1.130 por onza, o bien una franja de mínimos que podría estar considerada en torno a los $1.160, $1.130 aproximadamente, algo que por el minuto me parece muy poco probable, considerando obviamente todo este escenario de incertidumbre aún que nos depara el último trimestre del año, y también obviamente este escenario de retroceso que podríamos estar, o bien que especulábamos de alguna forma para la bolsa, y también la zona de máximos o mínimos que ha alcanzado el yen frente a sus rivales. Por lo tanto, me parece que es muy interesante el considerar potenciales rebotes a partir de estos niveles. Ahora, situaciones de corto plazo que el oro viene marcando, creo que son muy interesantes a considerar. ¿Por qué? Porque esta situación es la que nosotros estamos atentos, esta franja de máximos decrecientes que dibuja el precio, bien, toda esta situación mínimos decrecientes, ligeramente crecientes, es la que está dando una acumulación para la cotización del oro. Por lo tanto, a partir de los niveles actuales sería muy interesante estar viendo potenciales reveses que pueda estar mostrando el mercado, o bien esta zona de acumulación para dar potenciales vueltas en el precio, o sea, ver un escenario apreciativo por sobre los $1.200, o bien ver una caída por debajo de los $1.170, $1.180 para considerar durante los próximos días. El día de hoy cierra ligeramente negativo el dólar, pero en donde también se muestran una cuota de optimismo, o bien de compra, o bien de optimismo por parte de los compradores que vienen a buscar líneas de tendencia bajista a corto plazo, como ustedes pueden ver para este gráfico 4 horas, o que puede ser mejor, o que puede estar mucho más claro en un gráfico de 1 hora, como ustedes se van a dar cuenta a continuación. Por lo tanto, creo que a partir de los niveles actuales y rupturas de la media móvil de 50 periodos en gráficos diarios, parece ser elocuente un escenario alcista de mediano y largo plazo para considerar la cotización del metal precioso, y es lo que vamos a estar atentos durante las próximas semanas, obviamente durante las próximas jornadas de transacción. Así que bueno, los dejo con este reporte esta semana. Las ideas más claras son las de Disney para considerar posiciones de compra, el australiano dólar, de acuerdo también a los comentarios por parte del Banco Central de Australia, disculpen, la decisión de tasas de interés de esta noche, el S&P y el DAX, que pueden presentar todavía movimiento alcista, o un repentino movimiento alcista mucho mayor a corto plazo si es que no hay riesgos, o bien el S&P, que podría venir a buscar la línea de tendencia alcista durante las próximas semanas, obviamente antes de finalizar el año, para venir a buscar una última extensión. Así que bueno, nos mantenemos atentos. En el largo plazo seguimos cortos en el dólar frente al peso chileno. El dólar index, mi propuesta son de buscar cortos continuamente, y es por eso que por contraparte el euro frente al dólar también podría presentar un escenario alcista. Y estas son entonces las situaciones que venimos revisando de cara a finalizar este último trimestre del año 2018. Espero que hayan disfrutado de este análisis. Nos encontramos el día de mañana a las 5:30 de la tarde en el Watchlist Webinar, y obviamente el día viernes en el Closing Bell a las 3:30 de la tarde, para que puedan estar revisando este y otros instrumentos. A nombre de GH Trading, mi nombre es Renato Campos, le agradezco la participación y obviamente nos encontramos en un nuevo Watchlist.